Comenzamos con la clase número 11. Continuamos con ciclometría. Como les mencionaba, vamos a ver un ejercicio con el que vamos a practicar la llamada mezcla de dos flujos de aire. Es lo último del capítulo de ciclometría, era lo que nos faltaba revisar. ¿Qué pasa cuando dos flujos de aire se mezclan? ¿Qué ecuaciones tienen que usar? Y cómo tienen que resolver ese tipo de problemas. Eso vamos a ver hoy. Y vamos a resolver un modelo de examen también. Bueno, comencemos con lo último del capítulo 16. Como les comentaba, es mezcla de dos flujos de aire. Vamos a verlo resolviendo este problema. Dice lo siguiente: se tiene dos tanques A y B conectados entre sí mediante una válvula. En el tanque A se tienen 50 litros de aire a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 38 grados centígrados y 30% de humedad. En el tanque B se tiene también 50 litros, pero a 1,5 kilogramos fuerza de presión, 32 grados centígrados de temperatura y 50% de humedad. La válvula que los conecta se abre, los flujos de aire se mezclan hasta que se establece el equilibrio, y esto ocurre adiabáticamente. Nos pide determinar la presión final del sistema, la humedad relativa final y graficar en el diagrama ciclométrico. Este es el esquema del proceso. Nos dice que hay dos tanques en distintas condiciones iniciales, están unidos mediante una válvula y aparte nos está diciendo que la válvula se abre y los flujos de aire se mezclan. Todo esto ocurre adiabáticamente. Eso es importante para el balance de energía. Bien, entonces como las condiciones iniciales son independientes y son diferentes, hay que hacer un estado inicial para cada tanque. Comencemos con el tanque A. En los estados iniciales no hay nada nuevo, es tal y como hemos estado viendo los estados iniciales, siempre, generalmente, ¿no? Siempre les va a dar presión, temperatura y humedad relativa inicial. Y a partir de eso, tienen que hacer más o menos lo mismo. Primero entrar a la tabla, leer la presión, esa sería nuestra presión de saturación, y la entalpía del vapor. Para la temperatura de 38, la presión es 0,066 y la entalpía sería 614. Como el enunciado nos da la humedad relativa y nosotros ya tenemos la presión de saturación, de aquí podemos despejar la presión de vapor. Despejando y haciendo los cálculos, tenemos que la presión de vapor es igual a 0,02002, ¿no? Esa sería la presión de vapor del estado 1 del tanque A. Y bueno, las demás variables, como siempre, ya tenemos la presión de vapor, conocemos la presión del estado 1, podemos calcular la relación de humedad. Simplemente reemplazamos los datos y hacemos los cálculos. Sería 0,00628. Como ya tenemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y conocemos la temperatura, metemos todo eso a la ecuación de entalpía, reemplazamos los datos y podemos calcular la entalpía del estado 1 para el tanque A. Recuerden que todas estas ecuaciones hicimos la deducción en la primera clase de ciclometría. Es importante saber de dónde sale por si les pregunta o para entender mejor cómo es el proceso. Y aquí en entalpía siempre la temperatura en grados centígrados, ¿no? No se vayan a confundir. En los demás cálculos usamos grados Kelvin porque estamos hablando de gases ideales. Ya dijimos por qué son gases ideales, por qué consideramos que son gases ideales tanto el vapor como el aire seco, ¿no? En la primera clase eso es parte de los tres fundamentos o pilares del modelo ciclométrico, ¿no? Uno de ellos es que se asume que el aire seco y el vapor son gases ideales. Y bueno, todo eso ya lo explicamos en la primera clase. Eh, ya podemos calcular volumen específico. Simplemente reemplazamos nuestros datos. La constante R que usamos es 0,082, la temperatura en Kelvin, la masa del aire es 29 y esta es la presión del aire, ¿no? Esto viene de la ley de Dalton, siempre les hago recuerdo de eso, que dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. En este caso la presión total es la presión del estado general, que es esta presión 1.
y va a ser igual a presión de aire más presión de vapor. Entonces, si nosotros queremos la presión de aire, despejamos, ¿no? Y nos queda así, presión del estado menos presión de vapor. Ese sería el volumen específico del estado 1. En realidad, el volumen específico lo calculamos para sistemas cerrados con dos objetivos. Uno de ellos es calcular la energía interna, que es lo que necesitamos para el balance de energía en sistemas cerrados, y el otro para calcular la masa, en caso de tener el volumen total. En el caso de sistemas abiertos, vimos en la anterior clase de que generalmente con relación de humedad y entalpía es suficiente. Bien, la energía interna para el estado 1 del tanque A sería menos 8,51. Y como les decía, siempre que sea un sistema cerrado y tengamos el volumen total, calculamos el volumen específico también para tener la masa. ¿Por qué? Porque la masa del sistema cerrado sabemos que se va a mantener constante, ¿no? Entonces nos puede ayudar para el estado siguiente. La masa de aire seco del tanque A sería 0,1089. Bien, con eso estaría listo el estado inicial del tanque A. Es simplemente, como hemos estado haciendo, el estado inicial de cualquier proceso en el que nos den la presión, la temperatura y la humedad, que generalmente sí se los dan inicialmente estos datos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el tanque B, porque inicialmente son independientes, ¿no? En el estado 2 sería donde se mezclan. Entonces, hacemos lo mismo para el tanque B. Sería también estado 1'B si quieren, o estado 2, tanque B. Es indiferente como lo quieran nombrar. Pero es el estado inicial del tanque B. Eso es lo importante que hay que resaltar. Como siempre, con la temperatura entran a la tabla, leen la presión de saturación y la entalpía del vapor. La presión de saturación sería 0,049 y la entalpía del vapor 612. Tenemos la humedad relativa y conocemos la presión de saturación, despejamos presión de vapor. Sería 0,0245. Y igual que en el anterior caso, calculamos la relación de humedad, calculamos la entalpía, simplemente reemplazando los datos, ¿no? No me detengo tanto acá porque les voy a pasar las diapositivas, pueden después repasarlo con calma el video para ahorrar tiempo. Volumen específico, lo mismo, reemplazan presión de vapor del estado 2, obviamente, temperatura del estado 2 en grados Kelvin, masa de aire, y el volumen específico para el estado 2 sería 0,603. La energía interna ya sabemos que esta ecuación viene de la definición de entalpía. Energía interna sería igual a entalpía menos trabajo de flujo, que es P por B, y nuestra variable para las unidades, ¿no? La entalpía del estado 2 o del estado 1B, como quieran llamarlo, sería igual a menos 7,2. Este volumen que dice A, no se vayan a confundir, significa volumen de aire seco, ¿no? No del tanque A. Entonces, de aquí despejamos de la definición de volumen específico, que es volumen sobre masa, despejamos la masa del estado 2, que sería la masa del tanque B, ¿no? Reemplazamos los valores y calculamos la masa del tanque B, sería igual a 0,0828 kilogramos de aire seco. Bien, ya conocemos entonces los estados iniciales del tanque 1A del tanque A y del tanque B. Hasta aquí es todo mecánico, como pueden ver, simplemente con presión, temperatura y humedad relativa, que siempre les va a dar eso el enunciado, calculan todas las variables. Calculan todas porque es un sistema cerrado. Repito nuevamente, si fuera un sistema abierto, generalmente solo tienen que calcular relación de humedad y entalpía. En la anterior clase hicimos un modelo que me pasaron la anterior semana, no sé si del anterior semestre, no me acuerdo, pero hicimos un modelo con una turbina, ¿no? Era un sistema abierto, entonces solo calculábamos, creo, hasta la entalpía. Un modelo de examen de semestres virtuales.
una turbina o un compresor, creo, no recuerdo bien, creo que era un compresor. Bien, continuemos. El tanque, el estado 3 sería ya luego de que se abre la válvula. ¿Qué nos dice el enunciado? La válvula que los conecta se abre, los flujos de aire se mezclan hasta que se establece el equilibrio. Esto ocurre adiabáticamente. Bien, el estado 3 es una mezcla de dos flujos de aire. Entonces, al finalizar, una vez se establezca el equilibrio en este proceso, el volumen total va a ser la suma del volumen A más el volumen B, ¿no? En este caso es 0,10 metros cúbicos. ¿Qué más conocemos? Ya tenemos la masa de A y la masa de B. Entonces podemos conocer la masa del estado 3 o la masa del estado final, que es A más B. Sería igual a 0,191. Bien, tenemos volumen, tenemos masa, entonces podemos calcular el volumen específico. El volumen específico, que es la relación entre volumen y masa, sería igual a 0,521. Eso es lo que conocemos del estado final, ¿no? Eso y que el proceso es adiabático. Nada más nos dice el enunciado. Y obviamente que la válvula queda abierta hasta que se establece el equilibrio, ¿no? Bien, con eso tenemos que resolver el estado 3. Para eso vamos a usar las ecuaciones que les voy a mostrar a continuación, que parten de un balance de masa. Un balance de masa, imagínense una cañería con dos flujos, con una Y más o menos, que se mezclan, ¿no? Que se juntan en un punto y se mezclan. Entonces, es un sistema en el que se están mezclando dos flujos de masa, de aire, y haciendo el balance, en este caso es un sistema cerrado, la masa inicial va a ser igual a la masa final. La masa, bueno, la masa final sería la masa 3 y la inicial la 1 y 2. Entonces, aquí es igual la masa de aire húmedo. La masa de aire ambiental o aire húmedo, como quieran llamarlo, es igual a la masa del vapor que hay en el ambiente más el aire seco. Entonces sería masa de vapor del estado 3, masa de aire seco del estado 3, es igual a masa de aire seco del estado 1, más masa de vapor del estado 1, más masa de aire seco del estado 2, más masa de vapor del estado 2. Podemos simplificar esto. ¿Por qué? Porque masa de aire seco 1 más masa de aire seco 2 es igual a masa de aire seco 3. Nos queda así, masa de vapor igual a masa de vapor 3 igual a masa de vapor 1 más masa de vapor 2. Bien, recordemos la definición de relación de humedad. La relación de humedad es la relación entre la masa del vapor y la masa del aire. La masa del aire seco, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar masa de vapor. Tenemos que la masa de vapor es igual a la relación de humedad por la masa de aire seco. Y eso podemos reemplazarlo en esta ecuación de acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, masa de vapor 3 sería igual a relación de humedad 3 por masa de aire seco 3. ¿No? Es esta la equivalencia. Parte de la definición de relación de humedad. Por eso es importante que repasen lo que hicimos la primera clase de ciclometría, repasen los conceptos, las definiciones, de dónde salió. Aquí generalmente cuando resolvemos ejercicios vemos relación de humedad igual a 0,622 por presión de vapor sobre presión del estado menos presión de vapor. Listo, manejamos esa ecuación. Pero no te tienes que olvidar de la definición. La definición es masa de vapor sobre masa de aire seco. Y a partir de esta definición llegamos a la ecuación que usamos generalmente para resolver los ejercicios, ¿no? Esa es 0,622 por... Entonces, por eso es importante que sepan la definición, que no es difícil, solo tienen que acordarse que es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa de todo esto que hemos hecho hasta aquí, en este balance de masa y luego partiendo de la definición de relación de humedad? A nosotros nos interesa calcular la relación de humedad 3. Es lo que no tenemos en el estado 3 que estamos definiendo, ¿no? Nuestro problema de las válvulas, de la válvula. Y aquí, si se dan cuenta,
podemos despejar de aquí relación de humedad 3, porque ya tenemos todo lo demás. Tenemos la relación de humedad 1, conocemos las masas de aire seco, tenemos la relación de humedad 3, y esta masa de aire seco 3 es la suma de la masa de aire seco 1 más la masa de aire seco 2, también ya la tenemos. Entonces solamente despejamos de ahí, y esa es nuestra primera ecuación para mezcla de dos fluidos de aire, dos flujos de aire. Esta es la ecuación que tienen que manejar entonces cuando tengan un problema con mezcla de aire y tengan que calcular la relación de humedad. Si se dan cuenta, es una media ponderada, ¿no? Es una media ponderada simplemente. Todas las variables prácticamente las calculamos con ecuaciones que son como medias ponderadas. Si se acuerdan de estadística, la ecuación de las medias ponderadas. Esta es la ecuación entonces que vamos a usar para hallar la relación de humedad del estado 3. Reemplazamos los datos de nuestro ejercicio, y esa sería: relación de humedad del estado 3 es igual a 0,00804. Ahora vamos a hacer lo mismo perdón, para nuestra siguiente variable. Esta vez vamos a partir del balance de energía. El enunciado nos dice que nuestro sistema es adiabático y, analizando nuestro proceso, tampoco hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque simplemente es un tanque, dos tanques que están conectados por una válvula. En la válvula no hay trabajo y en los tanques no hay pistones. Entonces, tampoco hay trabajo en nuestro proceso. Simplemente nuestro balance de energía es masa final por energía interna final igual a masa inicial por energía interna inicial. Entonces reemplazamos masa final, es masa del estado 3, energía interna final es energía interna del estado 3, y la masa inicial es la suma de la masa 1 por energía interna 1 más masa 2 por energía interna 2. De aquí despejamos la energía interna 3, que es lo que nos interesa calcular, todo lo demás ya lo conocemos, y tenemos una ecuación muy parecida a la de relación de humedad, pero para calcular la energía interna. Entonces, esa es la ecuación que vamos a usar para calcular energía interna en procesos con mezcla de dos flujos de aire. También es una media ponderada, si lo ven. Es idéntica a la ecuación anterior, solo que con energía interna. Y estamos explicando de dónde sale, del balance de energía. Reemplazamos nuestros datos y hacemos los cálculos. La energía interna 3 será igual a menos 7,94. Esa sería la energía interna del estado 3, es decir, una vez se mezclen los flujos de aire, una vez se abrió la válvula. Bien, la ecuación de entalpía y temperatura son idénticas. Para llegar a la ecuación de temperatura, simplemente tienen que partir del mismo. Para llegar a la ecuación de entalpía, parten también de un análisis de balance de energía, pero para sistemas abiertos, para llegar a lo mismo. Esto se explica mejor, esta de entalpía, en este caso es un sistema cerrado, ¿no? No es correcto hacer un balance de energía para sistema abierto, si es un sistema cerrado, pero usamos esta misma ecuación porque se están mezclando dos flujos de aire. ¿Pero de dónde sale? Del balance de energía para un sistema abierto, es decir, para dos cañerías que se estén mezclando en un punto. Eso es un sistema abierto, ¿no? Del mismo balance de energía, igual que con la energía interna, tienen que llegar a esta ecuación de entalpía, que es igual a una media ponderada simplemente. Para el caso de la temperatura es un poco más complejo y más largo, está en el libro detalladamente. Parten del estado anterior, de la ecuación de relación de humedad, ¿no? Y de la definición de relación de humedad y entalpía. Así van a llegar igual a la ecuación de temperatura, que es una media ponderada. Esta es la ecuación que nos interesa manejar para entalpía y para temperatura también. Simplemente reemplazamos los datos que tenemos. Temperatura 1, 38 grados centígrados. La masa de aire seco, temperatura 2, 32 grados centígrados. Y la masa de aire seco del estado 2.
y abajo la masa de aire seco del estado 3, que es la suma de la 1 y la 2, ¿no? Haciendo sus cálculos llegamos a la temperatura de 35,41 grados centígrados. Siempre que tengan temperatura van a tener que entrar a la tabla porque ya podemos saber cuál es la presión de saturación y la entalpía del vapor. Dos cosas que generalmente necesitamos, sobre todo en este caso la presión de saturación. La presión de saturación, una vez interpolando, sería 0,059. Y la entalpía del vapor sería 613,14. Bien, podemos calcular la entalpía del estado 3 con la ecuación tradicional. Ya conocemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y la temperatura. También pueden hacerlo con la ecuación de la media ponderada que les mostré hace un momento. Sería 13,43, ¿no? Nuestra entalpía. ¿Para qué nos sirve en este caso la entalpía? Bueno, es un sistema cerrado, ¿no? No nos sirve para el balance de energía. Pero si vamos a la definición, la definición de entalpía, que es energía interna más presión por volumen, y este que es nuestro factor para las unidades, vemos que nos interesa saber de aquí la presión. No conocemos cuál es la presión final, y ya conocemos cuál es la energía interna final y el volumen específico. Entonces, de aquí podemos despejar la presión para saber cuál es la presión final del sistema, que es algo que nos pide el enunciado. Si no se los pide, no es necesario que calculen entalpía y hagan esto, obviamente. En caso de que les pida la presión, como en este caso, van a tener que hacer esto, siempre para encontrar la presión en las mezclas de flujo, ¿no? Hallar la entalpía, obviamente ya conociendo la energía interna, y despejar de ahí. La presión final sería 1,74. Bien, ahora es necesario hallar, para determinar la humedad relativa final, nosotros necesitamos conocer la presión de vapor, porque la definición de humedad relativa, o la ecuación de humedad relativa, es presión de vapor sobre presión de saturación por 100, ¿no? Entonces, como ya conocemos la relación de humedad, de aquí podemos despejar la presión de vapor del estado 3. Sería 0,0222. Y como les decía, eso nos sirve ¿para qué? Para la humedad relativa final, que es algo que nos pide el enunciado. Humedad relativa del estado 3 es igual a presión de vapor del estado 3 sobre presión de saturación por 100. Sería igual a 37,57. Esa sería la humedad relativa del estado 3. Bien, con eso les respondimos dos cosas que nos pedía el enunciado. Ahora nos falta el diagrama psicométrico, que sería ese. La humedad relativa final era 37, ¿no? Perdón. Como siempre, primero tracen su línea de 100% de humedad relativa y a partir de ahí las demás. La línea del 50%, bueno, no línea, ¿no? La del 30% y en el medio la de 37%. Tiene sentido que el estado 3 esté en el medio, ¿no? Porque es una mezcla entre el estado 1 y el estado 2. Entonces, trazan su línea de 50% en el caso del estado 2, ubican la presión de vapor y la temperatura. Y las demás también. Temperatura 2 será menor que la temperatura 1. En eso tienen que acordarse de los datos. Si quieren los escriben acá abajo. La temperatura 1 era 38, la 2 32. La presión de vapor no la recuerdo, pero era mayor seguramente que la presión 1. Eso tienen que tener cuidado cuando coloquen sus puntos. Y bueno, el estado 3, que estaría en el medio. La presión de vapor 3 es un valor intermedio entre el 1 y el 2. Y la temperatura igual. Con eso está resuelto el primer ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. En A hay 8 litros de aire húmedo y en B 2 litros de aire húmedo a 2 kilogramos fuerza de presión, 70% de humedad y 70 grados centígrados de temperatura. La presión que ejerce el pistón es de 1,5 y el sistema se enfría lentamente hasta los 10 grados centígrados.
Nos pide determinar si existe condensado y si así fuera, determinar cuánto. También la temperatura a la que comienza la condensación. Y además nos pide graficar el proceso en el diagrama ciclométrico. Este es el esquema que les dio. Es un tanque con 8 litros y otro con 2 litros. Un pistón que está presionando los topes. ¿Por qué? Porque la presión interna es mayor a la externa, ¿no? Esos son conceptos de termodinámica. La presión interna es 1,5, entonces como la presión interna es mayor, obviamente el cilindro va a estar hasta el final, hasta que algo lo detenga, va a subir. En este caso lo detiene un tope. Esta es la señal además que nos indica que la presión interna puede ser mayor a la externa, que haya un límite, ¿no?, en el volumen. Eso tiene que recordarlo de termodinámica. Bien, la temperatura inicial es 70 grados centígrados, la presión inicial 2 y la temperatura final es 10 grados centígrados. Solo nos está dando una condición final, que son los 10 grados centígrados. Y aparte nos dice que el sistema se enfría lentamente. Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que sucede en este proceso. Como siempre tenemos presión, temperatura y humedad relativa para definir el estado 1 completamente. Entramos a la tabla con la temperatura. Esta de 71 nos va a servir para no interpolar. Es bastante cercana a 70. La presión de saturación sería 0,33 y la entalpía del vapor 628. Como siempre, con la presión de saturación y conociendo la humedad relativa que nos la da el enunciado, calculamos la presión de vapor inicial, que es 0,23, ¿no? Con eso ya tenemos la primera variable calculada. Después, como siempre, la relación de humedad. Simplemente reemplazamos presión de vapor, presión del estado 1, y tenemos la relación de humedad, 0,00821. Ya tenemos relación de humedad, conocemos la entalpía del vapor gracias a la temperatura, y la temperatura nos la da el enunciado, 70 grados centígrados. Como siempre, reemplazamos esos datos en esta ecuación. Este 0,24 es Cp, calor específico, presión constante. La temperatura en grados centígrados. La entalpía sería 68,38. Ahora calculamos el volumen específico del estado 1. La constante R es 0,082, la temperatura en grados Kelvin, y como siempre la masa del aire y la presión del aire, que es la diferencia entre la presión del estado y la presión de vapor. La presión del sistema en general, ¿no?, que es la presión 1 en este caso. Volumen específico entonces 0,567. Energía interna, partiendo de la definición de entalpía, llegamos a la energía interna. 68,38 menos 2 por 0,5671, y nuestro factor para las unidades sería 41,82. Y como es un sistema cerrado, siempre que sea posible necesitamos saber la masa. Tenemos el volumen total y el volumen específico ya lo calculamos, entonces podemos calcular la masa del esquema, del estado, del sistema, perdón, no se me venía el término, del sistema, 0,176 kilogramos de aire seco. Bien, ahora tenemos que analizar qué pasa en el proceso, ¿no? Porque tenemos un pistón y siempre hay que ser cuidadoso con los procesos en los pistones, ¿no? Lo primero que tenemos que asumir es que el sistema se equilibra. Para eso, para que el sistema esté en equilibrio, que es una condición previa al movimiento, este pistón no se va a mover hasta que el sistema esté en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio el sistema? Cuando se igualen las presiones. Entonces, la presión externa era 1,5 y la interna 2. Las presiones deben igualarse para que el pistón se mueva. Entonces, todo eso va a pasar con volumen constante. El pistón no se va a mover hasta que el sistema esté en equilibrio. Entonces, la presión del estado 2 va a ser 1,5. Como el volumen es constante, podemos usar esta ecuación para determinar la temperatura del estado 2. Recuerden que esta temperatura la tienen que manejar en grados Kelvin, porque es una ecuación de los gases ideales, ¿ya? No se vayan a confundir. La única
En la única parte que usamos temperatura en grados centígrados es en entalpía, y ya saben por qué. Bien, si esto ocurriera, si la presión llegara a ser 1,5, la temperatura sería menos 15 grados centígrados. Entonces, nosotros concluimos de que en estas condiciones, este no es nuestro estado 2. ¿Por qué no es nuestro estado 2? Porque cuando las presiones se igualen, que es una condición previa al movimiento, como ya les decía, este pistón no se va a mover hasta que las presiones se igualen. Para que las presiones se igualen, la temperatura tiene que caer a menos 15 grados centígrados. Y nuestra temperatura final es 10 grados centígrados. Entonces, como la temperatura 2 que acabamos de hallar es menor a la temperatura final, este no es nuestro estado 2. Aquí vamos a corregir para que no se confundan. Este no es nuestro estado 2. Bien, continuemos. Como ya les decía, si esta temperatura fuera, digamos, 20, este sí sería nuestro estado 2, porque nuestra condición final es 10. Bien, una vez sabido eso, tenemos que verificar si hay o no condensación. Ya sabemos que las presiones no se van a igualar y directamente vamos a decir que la temperatura del estado 2 es 10 grados centígrados. Pero como el sistema se está enfriando, es necesario verificar si existe o no condensación. Y lo vamos a hacer con la saturación isocórica porque el volumen se está manteniendo constante. Para este tipo de verificación de condensación es necesario calcular el volumen específico de vapor. Solamente en la verificación de condensación de un proceso isocórico calculan el volumen específico de vapor. En el estado, en la definición del estado, nosotros calculamos el volumen específico del aire seco, no del vapor. Entonces, como el sistema hasta este punto va a ser isocórico, es decir, estamos asumiendo un estado 2' en el que el sistema se va a enfriar y va a llegar a saturarse, va a llegar al 100% de humedad relativa. En ese punto, la temperatura de rocío es la temperatura a la que va a comenzar la condensación. ¿Ya? Eso es algo que nos preguntaba el enunciado. Nos decía verificar si hay condensación y de haberla, a qué temperatura comienza. Entonces, a esta temperatura va a comenzar la condensación, temperatura de rocío. Por eso es importante que sepan la definición de temperatura de rocío, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco. Son conceptos básicos de este tema, que les puede preguntar incluso en el examen. Bien, para la saturación isocórica, calculan el volumen específico del vapor. Como el volumen se mantiene constante hasta este punto, nosotros usamos el volumen específico del estado anterior. En este caso, el estado anterior es el estado 1, ¿no? Que es igual al volumen específico de nuestro estado 2', que todavía lo estamos asumiendo. No sabemos si realmente se llega hasta esa temperatura. Ya vamos a ver. Bien, entonces aquí ocupan la constante R, 0,082, la temperatura del estado anterior, en este caso del estado 1, en grados Kelvin, la masa de agua, que es 18, y la presión del vapor del estado 1, que la calculamos a partir de la humedad relativa. ¿Ya? No se vayan a confundir con estos datos. Con todos esos datos llegamos a que el volumen específico es 6,92. Una vez tengamos la temperatura de rocío, tenemos que hacer esta comparación. Temperatura 2. Cuando la temperatura de nuestro estado 2 sea menor a la de rocío, quiere decir que existió condensado. Si la temperatura del estado 2 es mayor a la de rocío, no existió condensado. ¿Cuál es nuestra temperatura del estado 2? Es 10 grados centígrados, porque ya verificamos también de que las presiones no se están igualando. La presión interna no va a llegar a ser 1,5 cuando el proceso esté a 10 grados centígrados, que es la condición final. Por eso asumimos que nuestra temperatura 2 directamente es 10 grados centígrados. Nuevamente repito, nuestra temperatura 2 es igual a la temperatura final, igual a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el pistón no se está moviendo. No se está moviendo porque el sistema no se está equilibrando. No se está equilibrando el sistema porque las presiones no se están igualando. Y ya verificamos eso con la temperatura, porque para que se igualen las presiones, la temperatura tiene que ser menos 15 grados centígrados, ¿no? Y nuestra temperatura final es 10. Bien, dicho todo eso, entonces volvemos a la verificación de condensación.
Eh, ¿Dónde quedamos? Ah, ya. El volumen específico de vapor entonces sería igual a 6,92. Lo que hacemos es entrar a la tabla de vapor de agua saturado y ubicamos la columna de vapor saturado seco. Y ahí ubicamos nuestro valor de volumen específico calculado. En este caso es 6,92. Está entre esos dos valores. Entonces, si quieren, pueden tomar el valor más cercano o interpolar. En este caso es muy intermedio, ¿no? 6,92 está la mitad entre esos dos, entonces es aconsejable interpolar. La temperatura de rocío, 62,81, ¿no? 69, ¿cierto? La temperatura de rocío entonces es 62,81. Esa es la temperatura de rocío, 62,81 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que comienza la condensación. Es algo que les pedía el enunciado. ¿Cómo sabemos que hay condensado? Ya lo explicamos, ¿no? Nuestra temperatura final, nuestra temperatura del estado 2 es 10, es menor que 62. Entonces hay condensado. ¿A qué temperatura empieza la condensación? A esa temperatura, a 62,81. Es decir, ya en 62,80 ya hay condensado, ¿no? En teoría. Una vez baje un poco más la temperatura de esto, ya hay condensado. Bien, ya verificamos que hay condensación. ¿Para qué nos sirve eso? Temperatura del estado 2 entonces es la temperatura final, 10 grados centígrados. Volumen 2 es 0,010 metros cúbicos. El volumen se mantiene constante, sigue siendo 10 porque ya verificamos de que el pistón no se va a mover, las presiones no llegan a igualarse. Ya verificamos que hay condensación, entonces la humedad relativa del estado 2 es 100%. El sistema se va a saturar y luego se sigue enfriando, entonces se condensa, hay condensación. Como el volumen se mantiene constante, con esta ecuación podemos calcular la presión del estado 2, la presión real. Ya vimos que nunca se van a igualar las presiones. Entonces la presión va a estar entre 2 y 1,5. Va a ser mayor a 1,5 porque el sistema no se enfría más allá de menos 15 y menor que 2 porque el sistema se está enfriando. Y la presión es 1,65 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí no se olviden, temperatura en grados Kelvin tienen que usar. Como siempre, con la temperatura entramos a la tabla y leemos el dato de la presión de saturación. Como la humedad relativa es del 100%, el sistema está saturado, la presión de saturación es igual a la de vapor. Esto viene de la definición de humedad relativa, ¿no? Y lo otro que nos interesa de la tabla es la entalpía del vapor, 602 en este caso. Bien, la humedad relativa es el 100%, la presión de saturación es igual a la de vapor y es 0,0125. Con eso ya podemos calcular la relación de humedad. Presión de vapor sobre presión 2 menos presión de vapor. Sería 0,00475. Ya podemos determinar la entalpía del estado 2, 0,24 por temperatura 2, que es 10. Este es 0,24, calor específico, presión constante. Relación de humedad, 0,046. ¿Qué me está pasando ahora? 47. Puse el valor de la presión de vapor. Vamos a revisar los cálculos. Probablemente ese valor esté mal también, entonces. 47. Sí, 0, sí, 5,26. Ese sería el valor de la entalpía 2, ¿no? Me había equivocado, aquí había puesto el valor de la presión de vapor. Entonces hay que corregir aquí, en la energía interna. Y en el balance también, que volverá.
5.26 menos 1.65 por 0.50. Bien. Sería menos 14,24. Después van a tener que verificar esto, por favor. Está bien planteado el ejercicio, pero me equivoqué aquí, ¿no? Ya vieron, aquí había puesto el valor de la presión de vapor. De tonto. Pero bueno, sigamos. Este sería entonces el valor de la energía interna, según lo que calculo ahorita. No sé si me estoy equivocando, metiendo algún dato. Después lo verifican bien. Menos 14,24. Pero el ejercicio está bien planteado. Me equivoqué reemplazando ese dato. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí. Cambiando los datos ahorita, eso sale. Ah, ya, gracias. Gracias. Bien, ¿qué más nos pedía el enunciado? Nos pedía la masa del condensado. Como siempre, ya saben, para calcular la masa del condensado partimos de un balance de masas. En este caso solo tenemos dos estados, masa 1 y masa 2. Lo importante en este balance, si tienen más estados, es incluir el estado en el que hay condensado, ¿no? Si fuera en el cuarto estado que recién hay condensado, pueden hacer entre el 3 y el 4 o entre el 1 y el 4. La masa de aire húmedo es igual a masa de vapor más masa de aire seco, y la masa del estado 2 es masa de aire seco, masa de vapor y masa de líquido, porque hay condensado. Dividen todo entre masa de aire seco, esto se simplifica, y esto de aquí, como ya lo saben, esto de aquí es la definición de relación de humedad, masa de vapor sobre masa de aire seco. Y es algo que ya calculamos, ya conocemos. Nosotros no conocemos la masa del vapor, pero por eso es que dividimos todo entre masa de aire seco para usar esa variable, ese valor que ya conocemos, que es la relación de humedad. De aquí podemos despejar masa de líquido igual a masa de aire seco por relación de humedad 1 menos relación de humedad 2. Y haciendo los cálculos, 0,000609,73. Vamos a tener que verificarlo, ¿ya? Vamos a... Porque, no sé, por ahí me equivoqué igual aquí. Masa de aire seco, ¿cuál es la relación de humedad 1? La masa de aire seco es 0.1763. La relación de humedad 1, 0.0082142. Y la relación de humedad 2, 0.0047557. Sí, está bien. Eso. Esa es la masa de líquido, la masa del condensado. Eso también les pedía el enunciado, entonces con eso ya responden a dos cosas que les pedía. La temperatura a la que comienza la condensación y la masa de condensado. Ahora vamos a hacer un balance general de energía. En el proceso no hay trabajo porque el pistón no llega a moverse y nuestro balance queda así simplemente. La masa final está compuesta por masa de aire seco y masa de líquido. Cada una tiene su respectiva energía interna. No vayan a mezclar eso. El líquido tiene su energía interna de líquido. Que nosotros, como no tenemos tablas de líquido subenfriado, lo que hacemos es hacer la aproximación con la temperatura. En este caso nuestra temperatura es 10 y nuestra energía interna entonces sería 10 igual. Todo lo demás ya lo tenemos. La masa 2, ¿sí? Un 4, ¿no? La masa 2, la energía interna 2, sería menos 9,87. Creo que eso sale. Después lo verifican igual. Es que me equivoqué en esta energía interna. Pero bueno. Como les decía, la masa de líquido se multiplica por la energía interna del líquido y nosotros hacemos la aproximación con la temperatura, ¿no? Energía interna de líquido sería 10, la temperatura a la que hay condensado es 10. Entonces hacemos esa aproximación porque no tenemos tabla del subenfriado para el condensado.
Y bueno, la masa de aire seco ya la conocemos, la energía interna 2, que fue en la que me equivoqué, es esta en realidad, 14,24, no me olvidé equivocar. Verifican que salga menos 9,87 kilocalorías, ese sería el calor total intercambiado, y con eso queda resuelto el balance. Lo último que les pedí era el diagrama ciclométrico, solo hay dos estados, grafican 100% de humedad y a partir de ahí las demás humedades, en este caso era 70% de humedad relativa para el estado 1, el punto de temperatura 1, el punto de presión de vapor 1. En este estado 2' que nosotros asumimos está la temperatura de rocío, que es la temperatura a la que comienza la condensación, era 62, la temperatura 1 era 70. Y bueno, como el sistema se sigue enfriando, va a seguir sobre esta línea de 100% de humedad relativa hasta que la temperatura sea 10 grados centígrados y en esas condiciones le corresponde una presión de vapor, que lógicamente es menor que la presión de vapor 1. Ese sería el diagrama ciclométrico, con eso estaba resuelto el examen, no era complicado. Solo que tenían que hacer esa verificación con la temperatura, ¿no? Esa verificación si las presiones llegaban a igualarse o no. Y a partir de ahí hacer este análisis. No sé si tienen alguna pregunta antes que comience mi clase de prácticas. Auxiliares se igualaban. ¿Perdón? Y si las presiones se igualaran, ¿qué Si las pasaría? presiones se hubieran igualado, hubieras tenido más estado. Eso es algo... Si las presiones se igualaban, ibas a tener más estados y no ibas a asumir que tu temperatura 2 era 10 grados centígrados, obviamente. Hallabas la temperatura real, digamos, si las presiones se igualan, esta temperatura debería ser mayor que la temperatura final. Pongamos que la temperatura cuando las presiones se igualan era 20. Con esa temperatura entrabas a la tabla y leías presión de saturación y entalpía del vapor, como siempre. Luego verificabas si había condensado, igual que hicimos acá, como es un caso isocórico hasta que las presiones se igualan, la verificación de condensación iba a ser idéntica, era lo mismo. Lo único que iba a variar ya, obviamente, era aquí, tu temperatura iba a ser, digamos, 20, con eso hallabas presión de saturación, entalpía del vapor, y todo esto iba a cambiar. Tu humedad relativa va a depender de si hay o no condensado. Si no había condensado, si en tu verificación de condensación no había condensado, tu humedad relativa no iba a ser del 100%, entonces tu presión de vapor no lo ibas a conocer directamente con la temperatura, ¿no? No iba a ser esa que hallaste en la tabla. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué ibas a conocer en ese caso? Ibas a conocer esto. Esto de aquí, cuando no hay condensación, se mantiene constante. Eso tienen que recordarlo. En varias clases ya les he mencionado eso. Entonces, si las presiones se igualaban y además de eso no había condensado, ibas a conocer este valor. Este valor iba a ser igual al del estado 1 y a partir de ahí podías calcular la presión de vapor y posteriormente la humedad relativa. Y las demás variables, lógicamente. Esta variable de entalpía con la temperatura que te iba a arrojar acá, si hubiera sido mayor a 10. No sé si hicimos un ejercicio con un tanque que tenía todo el proceso de igualarse y caer el pistón. Creo que hicimos hace 2 clases. Pero no sé así a grandes rasgos si se entiende, si te aclaré un poco la duda.